muy buenas. Hoy vamos a aprovechar a explicar un poquito cómo estirar ahora que se está planteando que podamos volver a salir a la calle, a caminar o a correr un ratito. Pensad que llevamos un montón de tiempo encerrados en casa, haciendo actividad física muy limitada o sin hacer absolutamente nada, entonces con tranquilidad. Importante calentar bien, seguir las recomendaciones en cuanto a material, equipamiento e hidratación, ¿vale? Y súper importante para evitar molestias, para evitar tirones, para evitar luego tener congestionados los músculos. Importante estirar muy bien al final, ¿vale? Recomendaciones. Como digo, llevamos mucho tiempo en casa, entonces a la hora de correr, relajados, a vuestro ritmo, lo que os permita el cuerpo, ¿vale? Una vez acabemos, importante, estiramos en casa, ¿vale? Así evitamos tocar nada que pueda llevar el bicho, evitamos contagiarnos, evitamos contagiar a otros. Acabamos la actividad deportiva que nos dejen hacer y volvemos a casa para acabar nosotros, para estirar y para estar relajados, para poder apoyarnos en cualquier elemento o material sin que haya problemas, ¿vale? A mayores, los estiramientos. Haremos más o menos 30 segundos de estiramiento de cada grupo muscular, ¿vale? Si os hace falta estirar algún grupo muscular más, podemos hacer una segunda ronda o hacer 2 repeticiones de cada estiramiento. Importante hacerlo muy progresivo, poco a poco y sin rebotes. Necesitamos estirar bien, sobre todo después de los días que llevamos en casa encerrados, entonces vamos a ello, ¿vale? Corriendo sobre todo, vamos a crear impacto sobre el tren inferior, ¿vale? Sobre las articulaciones que suelen ser tobillo, rodilla y cadera. ¿Esto qué va a hacer? Que nos afecte sobre todo a la musculatura que va desde la zona inferior, desde las costillas hacia abajo, ¿vale? Habrá quien por oposición incluso carguéis un poquito los lumbares o los hombros y la espalda, también lo veremos, pero sobre todo nos vamos a focalizar en el tren inferior, ¿vale? Vamos a empezar estirando de abajo hacia arriba. Bien, entonces, primero, el gemelo. ¿Cómo estiramos el gemelo? El gemelo tenemos varias opciones. La manera quizás más cómoda es apoyar la punta del pie en una puerta, en una pared, ¿vale? Talón apoyado en el suelo, rodilla extendida y en esta posición acerco la cadera hacia la pared, hasta donde me permita. No tiene que doler, tenemos que notar la tensión, pero no debe doler nunca. Ahí aguantaremos 30 segunditos. Y cambiamos a la otra, repetimos. Y ahí, talón apoyado, cadera bien adelante, dejamos que estire. Lo dicho, acordaos, no debe doler, ¿vale? Necesitamos notar que el músculo se está extendiendo, que está estirando, una pequeña tensión, pero no debe dolernos. Importante, después de haber calentado y haber corrido, tenemos que hacerlo cuando aún estamos calientes, es cuando más irrigamos el músculo, es cuando más caliente está hidratado, podemos aprovechar a elongarlo sin riesgo de lesión y es cuando más efectivo va a ser el estiramiento, ¿vale? Gemelos, los hemos estirado, lo dicho, si os hace falta una segunda tanda, si los hemos cargado mucho, repetimos. Ahora, vamos con lo que es el tendón de Aquiles y el sóleo. El tendón de Aquiles es el tendón que está en la parte trasera inferior de la pierna, ¿vale? Es un tendón bastante grueso, bastante rígido, que absorbe mucho los impactos, por lo tanto lo vamos a cargar. Sobre todo los que entráis mucho talonando en la carrera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos como empujando una pared, la pierna de atrás, talón apoyado y la extendemos. Y como si empujáramos, ¿vale? Ahí nos va a estirar sobre todo la parte de la pantorrilla por detrás, desde la parte trasera de la rodilla hasta la inserción en el talón, ¿vale? Importante este estiramiento que muchas veces nos lo olvidamos y no lo hacemos. Aguantamos ahí 30 segunditos. Cambiamos al otro. Misma posición, talón bien apoyado, posición de empuje, rodilla extendida y nos echamos hacia adelante. Y aguantamos ahí. Muy bien, llevad el tiempo más o menos, ¿vale? Para ver cuánto os hace falta, incluso si estáis cómodos, estirad un poquito más.
Vale, ahora vamos con los isquiotibiales y los lumbares. Isquiotibiales son toda la musculatura que hay en la parte trasera de la pierna, ¿vale? Como dice su nombre, desde el isquio, aquí arriba, desde el isquio hasta la tibia, ¿vale? Cruzan dos articulaciones, la cadera y la rodilla. Y los lumbares, la zona de la baja espalda, que sobre todo si llevamos tiempo sin correr, el impacto va a hacer que nos moleste. ¿Qué haremos aquí? Con las piernas más o menos al ancho de la cadera, nos vamos a descolgar poquito a poquito con las rodillas extendidas y vamos a relajar ahí. Me va a tirar sobre todo esta zona y si tenemos cargado un poquito también los lumbares. Pues ahí nos relajamos y aguantamos. ¿Que podemos llegar a las puntas? Estupendo, nos agarramos y aguantamos ahí. ¿Que no soy capaz por el motivo que sea? A donde yo pueda, incluso si me hace falta, me sujeto de las piernas y me ayudo a bajar un poquito el tronco, ¿vale? La intención es precisamente estirar estos grupos musculares que también se van a cargar bastante después de estar tiempo sin salir a correr. Después de lo que son isquiotibiales y la zona lumbar, vamos con el cuádriceps, la parte anterior de la pierna, ¿vale? Lo mismo, quien pueda en equilibrio, quien no lo hará apoyado en un mueble o en una silla, nos colocaremos y aquí, talón lo más próximo posible al glúteo, ¿vale? Las rodillas próximas una a la otra y alineadas. La rodilla de la pierna que estamos extendiendo lo más atrás posible y la cadera hacia adelante. Si aún así aquí no nos extiende, bajaremos, flexionaremos un poquito la pierna de apoyo y tiraremos un poquito atrás de esta pierna. Nunca nos inclinamos, ¿vale? Buscamos que nuestra espalda esté perpendicular al suelo y la cadera esté extendida. Así, el cuádriceps como flexor de cadera estirará también en su parte más proximal. Una pierna y haremos lo propio en la otra. Ahí, rodillas bien pegaditas, tiramos bien atrás del pie, cuerpo erguido y si no nos estira bajamos un poquito la pierna de apoyo. Aprovechamos. Lo mismo como el resto de estiramientos, más o menos 30 segunditos. Si alguien puede un poco más, que lo haga un poco más, que está estupendo, que nunca nos sobra estirar. Muy bien. Llevamos ya gemelo, sóleo y tendón de Aquiles, isquiotibiales y lumbar y cuádriceps. Nos vamos ahora con el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es uno de los principales flexores de cadera. Vale, ¿cómo hacemos el estiramiento del psoas ilíaco? Hacemos una zancada larga adelante, la pierna de atrás extendida, rodilla al suelo, ¿vale? Como una genuflexión. Llevamos el peso hacia adelante y si aquí aún no nos tira, nos tiene que tirar la pierna que está abajo, brazo extendido arriba y ahí nos echamos hacia adelante, ¿vale? Para que veáis la posición desde el lateral, la posición es esta, la pierna bien apoyada y ahí, cadera hacia adelante, nos tiene que tirar esta zona de aquí. Y ahí aguantamos, cadera bien adelante, más o menos eso, 30 segunditos y cambiaremos a la otra. Pierna adelante, la otra bien extendida atrás, ahí la zancada bien larga, pierna arriba, brazo arriba, perdón, y echamos la cadera hacia adelante, este brazo bien atrás que nos permite extender toda esta zona. ...30 segunditos, más o menos... ...y vamos allá. Muy bien, vamos ahora con los aductores... ...la musculatura interior de la pierna, ¿vale? Que sobre todo a nivel de estabilización se carga bastante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de pie... ...o lo podemos hacer sentados. Personalmente me gusta más de pie porque la gravedad nos ayudará a estirar. Quien sea flexible, quien lo lleve bien... ...puede hacerlo en el suelo, ¿vale? Opciones varias. Primera... Separamos bien las piernas, bajamos al medio, ahí 30 segunditos, 30 segunditos en una pierna, 30 segunditos a la otra. ¿Que esta opción no nos convence? Decíamos, en el suelo, piernas bien abiertas y con las manos me ayudo a separar, ¿vale? Que aún así no resulta complicado, lo podemos hacer de pie, en cualquier mueble o silla. Ahí, me separo y bajo. Quiero que me estire esta parte de aquí. Entonces busco igualar la cadera a la altura de la pierna que nos da
podemos apoyar en un punto más alto, ¿vale? Importante, que la pierna de apoyo en el suelo mire hacia adelante, ¿vale? Y ahí lo mismo, podemos estirar una pierna, la otra pierna, 30 segunditos, la opción que prefiráis, ¿vale? Cada uno la suya. Glúteo, vamos con el glúteo, no nos queda nada. Glúteo, la musculatura trasera, la zona del culete, ¿vale? Sobre todo nos estabiliza la cadera. Importante, vamos a estirarlo muy bien, que es un músculo bastante olvidado. En este caso, varias opciones. Bien, la más cómoda, tumbados en el suelo boca arriba, brazo del lado que vamos a estirar, que es esta pierna, en el suelo en cruz, cruzo la pierna y ayudo con la mano contraria a estirar, llevando la rodilla hacia el suelo, a la altura de la cadera, ¿vale? No despegamos nunca el hombro de la pierna estirada, así nos permite fijar la espalda y estirar el glúteo, incluso un poquito el lumbar. Haremos 30 de un lado, cambiaremos, en cruz el otro brazo, cruzamos la otra pierna y sin despegar el hombro, 30 del otro glúteo. A mí este es el estiramiento del glúteo que más me gusta, ¿vale? Pero tenemos otros. Por ejemplo, podemos cruzar una pierna como leyendo el periódico y tirar de la pierna apoyada hacia nosotros, ¿vale? Es un estiramiento de glúteo que sobre todo involucra mucho a los rotadores de cadera. Entonces, bueno, puede ser interesante. En función, probad los dos, a ver cuál os sienta mejor. Cada fisionomía es diferente, ¿vale? Y después de glúteo, vamos con el último de lo que es tren inferior, ¿vale? Que son los rotadores externos de cadera. Muy sencillito, muy similar. Cruzamos pierna, ¿vale? Tiene una pierna extendida, la otra pierna cruzada. La mano de la pierna que está cruzada la apoyamos atrás y la mano contraria nos ayuda a girar, bloquea la pierna y me ayuda a girar el tronco. Ahí. Aguantaremos 30 segunditos y luego cambiaremos, cruzamos pierna contraria, la mano de la pierna que está flexionada queda atrás y el brazo de la pierna extendida apoya la rodilla, me ayuda a rotar y me bloquea la pierna. Muy bien, con esto lo que es tren inferior está completito, ¿vale? Podríamos hacer una segunda ronda completa o repetir los ejercicios que nos hiciera más falta por estar sobrecargados. Interesante también, para quien le haga falta, estirar tren superior, ¿vale? Acordaos que siempre tenemos opciones de estirar pectoral, si se nos ha cargado, ¿vale? Ahí, un brazo y el otro brazo. Podremos también estirar lo que es la zona de la espalda y el dorsal, ¿vale? Si nos hace falta, si se nos ha cargado por la posición. Podremos estirar un poquito incluso los hombros, ¿vale? Ahí, y bajamos. Esto es todo, ¿vale? Entonces, en cuanto nos dejen, disfrutad de salir a hacer actividad física. Hacedla con cabeza, en función a vuestro nivel y a los días que lleváis parados. No os forcéis. No os arriesguéis a contagiaros ni a contagiar a nadie. Si podéis, hacedlo con mascarilla. Calentad bien, hidrataros, protegeros y estirad en casa.